un podcast de Cooperativa. Hola, soy Paula Molina y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Hoy en el Mundo, con las noticias internacionales y las voces de quienes están marcando la actualidad informativa en el globo. Una nueva jornada de la guerra en Medio Oriente. Irán afirma que Estados Unidos está negociando solo y niega que esté conversando una posible salida al conflicto con el gobierno norteamericano. La Casa Blanca, en cambio, insiste en que hay un proceso de negociación en curso. En ese confuso escenario, sí parece claro que Irán recibió una propuesta de Estados Unidos a través de Pakistán. La propuesta, que no se conoce, incluiría desmantelar las instalaciones nucleares de Irán a cambio de levantar las sanciones económicas en su contra. Mientras, el régimen iraní desafía a Estados Unidos y dice que serán ellos quienes decidirán cuándo termine la guerra. El poder estratégico del que alardeaban se ha convertido en un fracaso estratégico. Quien se autoproclama superpotencia mundial ya habría salido de este problema, si hubiera podido. No llamen a su derrota acuerdo. La era de sus promesas ha terminado. Declaramos explícitamente que hasta que no sea nuestra voluntad, nada volverá a ser como antes. Esta voluntad se creará cuando el pensamiento de actuar contra la nación iraní sea borrado por completo de sus mentes corruptas. En tanto, el precio internacional del petróleo se contiene después de que Irán garantizara el paso por Hormuz de los cargueros que provengan de países no hostiles al régimen. Estados Unidos además insiste en que están adelante las negociaciones y eso también da un respiro a los petróleos y a los combustibles. México, que exporta petróleo pero importa gasolinas, baja los impuestos a la gasolina y el diésel. Lo mismo hace Brasil, que elimina el impuesto al diésel que se utiliza principalmente en su sector de carga. Lula da Silva busca evitar el alza en los combustibles, pero también en los alimentos. En Europa, España aprueba un amplio decreto para contener el alza en el precio de los combustibles. Lo mismo hace Portugal, y en Italia se anuncian sanciones contra quienes especulen en medio de esta crisis. Filipinas toma un camino distinto y declara estado nacional de emergencia energética, como dice Ferdinand Marcos Jr., su presidente. Como no tenemos petróleo, importamos casi todo y la mayor parte proviene de allí. Debemos estar preparados si se extiende y dura mucho tiempo. La palabra que usamos es clara: emergencia energética. No es una emergencia a medias, es una emergencia muy específica y muy precisa. Es una emergencia del sector energético, del suministro de energía y de los precios de la energía. En Latinoamérica, aunque el gobierno chileno no apoyará la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet como futura secretaria general de Naciones Unidas, México dice sí y continuará acompañando la candidatura de la ex primera mandataria y primera directora ejecutiva de ONU Mujeres. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum explicó por qué su país continúa apoyando la postulación de Bachelet. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile en 2 ocasiones. Una mujer que busca la paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de todos los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo pues de resolución de conflictos internacionales y de una carta de derechos para todas las personas en el mundo, entre otros de sus atributos. Entonces consideramos que Bachelet es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Y este sábado se realiza una nueva ronda de protestas contra el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Son las protestas No King o Sin Rey. Se espera que millones de personas se movilicen en una manifestación que tendrá uno de sus puntos más visibles en Minnesota, el estado donde perdieron la vida 2 personas que se movilizaban contra la acción de los agentes del ICE. En Minnesota, las protestas van a incluir la presentación del músico Bruce Springsteen, pero también otras figuras de la cultura y el espectáculo en Estados Unidos, como Robert De Niro, han llamado a participar en estas protestas. Son titulares que mueven al mundo.
siempre viene bien una pequeña pausa. Y tenemos historias de sonido junto a Jorge Lira, que está con nosotros como cada jornada de miércoles, como cada semana, que es lo que queda del día. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Paula, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Creo que traemos un nuevo capítulo a nuestra saga Sonidos que hacen bien. Así es, sí, tal cual. Sonidos que traen bonitos recuerdos, que generan emociones positivas. En momentos de tensión, por ejemplo, vale la pena de pronto recurrir a ellos. Claro, si usted está calculando cuánto le subió la benzina, por ejemplo, puede detenerse un momento allí en la fila y escuchar este espacio. ¿Por qué? Porque Jorge Lira ha encontrado algo que es bien importante. No a todas las personas les relajan los mismos sonidos. Claro que sí. Y según distintos países, distintos sonidos agradan o relajan más. Fíjate que se concentró en los de Chile. Claro, lo que pasa es que llegó a mis manos un estudio hecho por la empresa GAES, que es una empresa que trabaja en prevención y cuidado auditivo, audífonos, en fin, que tiene en Chile también algunas sedes y que hace investigación respecto del cuidado del oído, de ese sentido. Entonces, pero este estudio es en España. Entonces yo recordé que GAES había hecho un estudio parecido en Chile y fui y lo encontré de hace algunos años. Y ahí me encontré con algo bien particular, digamos, los sonidos que más le agradan a los chilenos y los que más les desagradan a los chilenos. ¿Okay? Entonces vamos a partir por los que más agradan, que son los que te decía yo recién, generan estos momentos o estas, emociones positivas, este relajo, este momento de introspección que muchas veces la gente requiere y que a veces no encuentra, digamos, en el mundanal ruido. Entonces voy a partir por aquello, ¿te parece? Perfecto. Vamos. Este es el sonido, a ver, en Chile, no voy a ponerlos todos, pero sí voy a ir como destacando los más importantes. En el número 1, en Chile, el 29% de los encuestados aseguró que este que viene ahora era su sonido favorito. El sonido del mar. De las olas. Es que tiene harto viento, entonces me entró como la duda. Sí. Pero es el sonido de las olas. El sonido del mar. Que calma. Sí, mira, qué bonito. Sí, me llama la atención, sí, porque un país que le ha dado tanto tiempo la espalda al mar en términos de protección y tal, finalmente sí es un país o una población que busca en el mar un momento de relajo, un momento de libertad. Eso explicaría también por qué mucha gente apenas puede, y que vive en el valle, digamos, se va hacia la costa. Así es. Y por qué la gente que vive en la costa no se va a ninguna parte cuando tiene tiempo libre. No es como me voy a escapar a Santiago, por ejemplo. No, al contrario. No. Poca gente debe decir aquello. Oye, en el segundo lugar aparecen algo que vimos la semana pasada, que eran los pajaritos. El sonido de las aves aparece como el segundo sonido más agradable para los chilenos. Después en el tercer lugar aparece la música. La música, tu canción favorita, en fin. Después aparece la lluvia, que es algo que también hemos escuchado acá. Pero aquí aparece algo interesante. En el cuarto lugar aparece este sonido. ¿Las risas? La risa, sí, la risa. La risa aparece relaja, como el sonido relajante, un sonido agradable para las personas. Y que además, si es la risa compartida con la familia o en un momento particular, que sea un cumpleaños, la Navidad, una fiesta, lo que fuera, más agradable es para las personas. Mira, mira, qué bonito, qué bien. Después aparece el viento y después aparece este sonido. Yo no sé si todo el mundo ha escuchado grillos toda su vida. Yo pensé que tú ibas a decir que no sabía si a todo el mundo lo relajaban los grillos. No, a mí, o sea, no es la opción mayoritaria, pero sí me sorprende que para mucha gente sí sea el sonido más agradable, ¿no? El de los grillos. Así es, aunque yo aquí he tenido unas campañas persiguiendo grillos. Cuidado que da mala suerte si uno... Lo mismo dije yo, en un comentario que trató de ser ecológico, pero se vistió de superstición y dije, no, le va a dar mala suerte. Pero pero claro, yo creo que igual el grillo puede terminar agotando un poco.
Pero ¿sabéis qué? Para la ¿Qué? gente que los ha escuchado toda su vida, como es mi caso, por vivir en una casa con cierto jardín, digamos, me parece que es algo que a uno termina como, digamos, uno se acostumbra y termina relajándolo, finalmente. Pero para alguien que, claro, que no tiene esa oportunidad porque vive, no sé, en un edificio, en un lugar donde no se escuchan los grillos o se Claro. confunden con otros sonidos, claro, debe ser una cosa bien como difícil de acostumbrarse. Así es. Pero bueno, esos son los sonidos que más agradan a los chilenos según este trabajo de GAES de hace algunos años, específicamente el 2012. Fíjate que pregunté por qué no lo habían hecho en el tiempo, porque más o menos se mantiene el estándar. Ahora, ¿cuáles son los sonidos que más desagradan a los chilenos? Mira, en el número 1 aparece este. ¿El taco? El ¿La tráfico, congestión? El tráfico. Sí. Y eso que no hay ni bocinazo en el que... En el pedacito de es que que dijiste. me preocupé de no buscar uno con bocinazos porque eso se refiere mucho al taco, a la congestión. Esto es el tráfico, el sonido del tráfico, que padece mucha gente que vive cerca, por ejemplo, de autopistas, de avenidas importantes, pero al cual a veces ya están tan acostumbrados que ni siquiera lo sienten. Claro. Pero efectivamente, este es un sonido que desagrada mucho a los chilenos y está en el primer lugar de este informe. Ok. ¿Qué tal? Mira, qué lista. Sí. Después aparece en el segundo lugar, y también lo vamos a escuchar, el siguiente. Construcción. Una construcción de edificios. Sí, tal cual. Que es importante construir, reactiva la economía, da trabajo, pero claro, si te están construyendo encima es medio desagradable. Exactamente. Ya las construcciones son Sí. largas. Así es, sí, pues se demoran mucho y claro, y también se da ese fenómeno de que uno como que lo siente más cerca o lo siente, se acostumbra y al final como que no se da cuenta, pero efectivamente esto es algo que ocurre en algunos entornos y en algunas comunas, sobre todo aquí en Santiago, donde la construcción no se detiene nunca por efecto de la gentrificación, del crecimiento, en fin, de, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde sin parar y eso es bien como a veces daña bastante el sueño, el descanso de las personas durante el día, un fin de semana, en fin. Sí, pues. Aparece Muere. después el ladrido de los perros, los gritos en la calle y este como también uno de los más desagradables para los chilenos. ¿Cuál es exactamente? El sonido Digo, de la o sea, el música cantante- fuerte, la música Ah. fuerte, los parlantes qué sé yo, los balcones o en las calles, en fin, en las playas, etcétera. Eso es algo que molesta mucho a las personas que fueron encuestadas mayores de 18 años en Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Concepción, que son 4 urbes importantes, digamos, bisagra dentro de su zona norte, centro, sur, y que dieron cuenta de estos sonidos que les agradaban y no les agradaban tanto. Claro, es que ahí hay varios factores, pues, o sea, si las viviendas están muy cerquitas, departamentos muy próximos, el muro aísla poquito, incluso si el volumen no es tan alto, molesta porque se transmite mucho. Está el tema del horario de descanso, ¿no es cierto? La gente que llega Sí, po. a trabajar en la noche hay una expectativa de tener un poquitito de silencio. No, difícil. Sí, no, sí, por eso es mismo que y es difícil contrarrestarlo eso con otra cosa. Finalmente o te acostumbras o reclamas. Y a veces el reclamo deriva en otras cosas y al final no sé si es tan conveniente. Pero bueno, ruidos molestos es una falta que Carabineros puede acreditar. Oye, la última. Ahora, a uno no le molesta siempre la música, le molesta la música cuando uno no es parte de la fiesta. Por Ahí ejemplo. molesta, ahí es cuando molesta. Claro, es verdad. Sí, o sobre todo cuando son en espacios públicos que colindan con, qué sé yo, otro tipo de, con ciertas comunidades, edificios, condominios O y no tal. se respetan horarios. Exactamente. Sí. Sí, ese es el punto. Porque si fuera un sábado, no O es sé, todas pues, las noches, en la claro. tarde podría ser perfectamente aceptable. Ujú. La estación de metro más ruidosa de la línea 1, ¿Cuál es? Unión Latinoamericana. Sí, Sí. la una. La segunda más ruidosa, Los Dominicos. Y la tercera más ruidosa, la Universidad Católica. Este es un registro del año pasado del que da cuenta esta misma empresa, GAES, y que llama a, en este caso, también mejorar esos niveles. La menos ruidosa, las rejas. Oye, ¿y cómo? Pero ruidosa como porque la gente habla fuerte, porque No, decibeles. chirrean los
frenos de los carros. Porque medición a partir de micrófonos, en fin, aparatos que miden decibeles y tal. Entonces ahí estoy pensando que, no sé, como los héroes podría ser como más ruidosa, como que rebota a todos los héroes, ¿estás fijado? Puede ser. Porque son como más densas, hay más gente. Sí. Pero por ejemplo, Quinta Normal, que es la que tenemos aquí cerca, es tan grande que no me parece que sea tan ruidosa como otras, por ejemplo. Es tan amplia, digamos, tan como profunda, qué sé yo, alta, los techos, etcétera. Sí. Por ahí va. Pero claro, estas estaciones, por ejemplo, la ULA, Unión Latinoamericana, es de esas estaciones como de las primeras, antiguas, que son bajitas, en fin, más compactas, que cuando hay harta gente como que uno se da cuenta al tiro que está lleno, y claro, efectivamente puede que sea más ruidosa por eso también. Pero ahí están datos interesantes que cada cierto tiempo van apareciendo y que cada vez van valorándose más en términos de lo que habría que hacer para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades, digamos. Claro, porque no todo va a ser irse a la playa, o sea, no, pues, claro. Eso no se puede. Creo que la vida diaria tiene que tener algún espacio de sonidos que sean relajantes, que acompañen, que sean la banda sonora de tu vida al final, ¿no? Los sonidos que te rodean son tu banda sonora y tú quieres que sean, de alguna manera, que te ayuden como a recuperar el equilibrio, ¿no? Que sean parte de tu... Y porque uno quiere tener buenos recuerdos también. Sí, pues. Buenos recuerdos a partir de sonidos. Sí, tienes razón. Sí, estaba pensando en sonidos que tengo. Yo creo que los sonidos del campo son los que más me gustan. Por ejemplo, sí. Sí. Ahí. Sí. En fin. El sonido, por ejemplo, yo coincido con lo del mar. Coincido mucho con lo del mar en términos de relajo, en fin. Pero claro, tiene que ver también con de dónde uno es, dónde uno creció o cómo el viento uno entre los árboles. Por ejemplo. Cuando suena como el follaje así. Eso, a mí me encanta. El agua que corre. Yo creo que el agua que corre me gusta más que el mar. Pero fíjate que el viento entre los árboles es bien interesante porque además depende como del lugar. Pues el viento en un cierto tipo de parque es distinto al viento que se combina, por ejemplo, con la brisa marina y el bosque cercano, en fin. Claro. Entonces hay ahí como tal vez haya una investigación, un registro que hacer. El ruido de los ríos. El de los ríos me encanta. Bonito. Sí, yo creo que ese lo tengo como top 10, así como casi junto al mar, si no lo supera. Sí, claro. No lo supera. Bueno, y la música. La música es algo que a cada uno le atañe de distintas formas y que también está entre, efectivamente, los sonidos que más agradan a los chilenos. Ok. ¿Qué canción tienes? Quiero despertarme en un mundo agradable. Mundo agradable. Por supuesto. A propósito del fin de semana, la presentación de Serú Girán por Pedro Aznar y David Lebón en el Movistar Arena, donde estuve presente y me emocioné muchísimo, digo que esta canción, digamos, representa un poco esta búsqueda de sonidos agradables para hacer justamente un mundo agradable. Mira, y qué mejor manera de hacer un mundo agradable que con buenas canciones. Claro que sí. Jorge Lira, una vez más nos has traído un buen momento en medio del alza en el precio de las bencinas, los combustibles, la Contraloría, en fin. Tal cual. Un mundo agradable. Cada miércoles en lo que queda del día. Muchísimas gracias, Jorge. Deberíamos ponerle a la sección así. No, mundo agradable. Un mundo agradable. Chao. Hasta la próxima. Has llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por escucharnos y te recuerdo que hay nuevos episodios de Hoy en el Mundo con toda la actualidad internacional en cooperativapodcast.cl. Si quieres escribirnos, dejar tus comentarios, nuestro correo electrónico es podcast@cooperativa.cl y prometemos responder. Soy Paula Molina y hasta un próximo episodio de Hoy en el Mundo.